Bueno, señores, muy buenas tardes. Antes que nada, muy feliz año 2013. Estamos iniciando, pues vamos a decirlo así, el cuarto ciclo del Círculo Bastiat. El primero fue aquel que le dedicamos a la ley de Federico Bastiat. Luego todo el año pasado se lo dedicamos los dos ciclos a los principios de economía política de Menger y seguimos con ello, no por culpa de Menger, sino por culpa mía, ¿verdad? Que esto me da oportunidad, literalmente, en el buen sentido del término, de divagar, pero me da mucho gusto volverlos a ver aquí. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ya aquí en la universidad este grupito se le conoce como la secta de los bastiatianos, de veras. El otro día me dijeron, oiga, es que usted tiene que ver ahí con la secta, sí, le digo, tengo que ver con esto, ¿no? Y me da mucho gusto ver aquí sobre todo a los alumnos porque, bueno, esto quiere decir que si están aquí, esto no forma parte del currículo oficial de la carrera, etcétera, pues es porque sí hay un legítimo interés, pues por hombre, aprender economía lo más posible. Yo creo que leer a los clásicos y leer a clásicos, como es el caso de Menger, es una buena idea. Bueno, si ustedes recordarán el ciclo pasado del Círculo Bastiat, nos quedamos en el capítulo quinto, estábamos viendo la teoría del precio según Bastiat. Ahora, rapidísimamente, yo quisiera nada más hacer un brevísimo resumen de lo que hemos visto hasta el momento. La obra de Menger consta de 8 capítulos. El primero es la teoría general del bien, el segundo toca el tema de economía y bienestar económico, el capítulo número 3 es el que tiene que ver con la parte, digámoslo así, fundamental por lo que en su momento representó de aportación al pensamiento económico, la teoría del valor. El capítulo número 4, la teoría del intercambio, cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que pueda haber intercambio, por qué se da el intercambio y por qué llega un momento en el cual cesa el intercambio, dejamos de intercambiar. El capítulo 5 en el cual estamos, que es precisamente la teoría de los precios, en el cual Menger analiza las distintas estructuras de mercado dependiendo de cuántos oferentes y demandantes hay en cada mercado en la formación de los precios. Luego viene el capítulo número 6, donde habla del valor de uso y el valor del intercambio, una distinción entre valor de uso y valor del intercambio que viene, hasta donde yo sé, desde Aristóteles, ¿no? Ya en Aristóteles encontramos esta distinción entre valor de uso y valor de intercambio y la relación que hay entre estos dos tipos de valor. Luego el capítulo 7, la teoría de la mercancía, ¿sí? Y para terminar, el capítulo número 8, la teoría del dinero. Y bueno, lo que yo espero es que ahora sí, en este ciclo del Círculo Bastiat, que termina a finales de mayo, con reuniones quincenales, pues terminemos de ver la teoría, los principios de economía de Carl Menger. Y si es así, si llegamos a terminarlo y terminamos antes y nos quedan 2 o 3 sesiones más de este ciclo, yo lo que quisiera hacer es tomar las frases más representativas de la riqueza general de Adam Smith, ¿sí? La riqueza de las naciones de Adam Smith, para reflexionar en torno a ellas. Yo ahorita, por un trabajo que estoy haciendo, estoy muy metido ahorita en estos momentos en la riqueza de las naciones y hay frases verdaderamente geniales de Adam Smith que vale la pena, ¿sí?, recuperar para reflexionar en torno a ellas. Bueno, a ver, rapidísimamente, en la teoría general del bien, ¿sí?, Menger nos dice que para que algo se convierta en un bien tienen que darse fundamentalmente 4 condiciones. Primero, que el ser humano tenga una necesidad, porque bien desde el punto de vista económico es todo aquello capaz de satisfacer una necesidad. Entonces, si no hay esa necesidad, ese gusto, ese deseo, ese capricho, pues aquello no puede constituirse en un bien. Segundo, además de la necesidad, que haya algo con la capacidad de satisfacer esa necesidad. En tercer lugar, que el ser humano conozca, sepa que eso es capaz de satisfacer esa necesidad. Y en cuarto lugar, que el ser humano que tiene esa necesidad, que sabe que hay algo capaz de satisfacer esa necesidad, pueda efectivamente disponer de aquello para satisfacer la necesidad. Y en torno a estas 4 características de los bienes, pues Menger elabora su teoría general del bien y luego nos dice que los bienes se pueden relacionar entre sí, primero de manera vertical, y recuerden el ejemplo que en su momento vimos desde cómo se relaciona la semilla del trigo con el pan, ¿sí?
la semilla del trigo, la tierra donde se siembra la semilla del trigo, etcétera, etcétera, cómo la tierra, ¿sí?, tiene valor en la medida en que la semilla tiene valor, y la semilla tiene valor en la medida en que se va a convertir el trigo, del cual va a salir la harina, con el cual vas a producir el pan, que es el bien de consumo final. Y cómo el valor de todos los bienes de producción, de los factores de la producción que intervienen en esos procesos de producción, pues tienen valor siempre y cuando el bien de consumo final lo tenga, ¿no? Y esto lo analiza Wenger de manera muy clara, y de ahí elabora lo que se llama la teoría de la imputación. Es decir, los bienes de orden inferior, desde la semilla de trigo hasta la harina de trigo, tienen valor en la medida en que el bien de consumo final, que sería el pan, lo tiene. El día en el cual el pan de trigo deje de tener valor porque ya no nos va a gustar a los seres humanos, pues todo lo demás dejará también de tener valor. Y luego también, aunque no habla mucho de esto Wenger, esa relación horizontal entre los bienes cuando se trata de bienes complementarios o de bienes sustitutos entre sí. Bueno, eso con relación al primer capítulo, ¿no? Luego, en el capítulo número 2, Economía y Bienestar Económico, la teoría del bienestar económico, dice Wenger que el origen del problema económico del ser humano pues es la escasez, ¿no? Que lo que nos plantea un problema económico es la escasez, y que esa escasez supone una serie de actividades económicas que tenemos que llevar a cabo los seres humanos, y Wenger señala fundamentalmente 4. Primero que nada, mantener y reponer aquello que consumimos, ¿no? Dado que sí somos capaces de satisfacer totalmente las necesidades, pero no definitivamente. Después de una buena comilona, uno queda totalmente satisfecho, pero no queda definitivamente satisfecho. Por más bien que hayas comido y por más satisfecho que estés ahorita, tarde o temprano te vuelve a dar hambre. ¿Y eso qué supone? Pues que tenemos que salir nuevamente a buscar alimentos. Tenemos que reponer aquello que ya utilizamos para satisfacer necesidades. Entonces, reponer. Pero además, dice Wenger, hay que preservar. Por ejemplo, si mal no recuerdo, yo hablé de los yogures en el refrigerador, ¿no? ¿Por qué metemos los yogures al refrigerador? Porque se preservan mejor a bajas temperaturas que dejándolos a la intemperie, ¿no? Entonces, no nada más hay que reponer los yogures que ya nos tomamos, sino hay que hacer todo lo posible para que nos duren lo más posible, y eso es preservarlos. Y en el caso del yogur, pues hay que meterlos al refrigerador para que a bajas temperaturas se mantengan mejor. Luego dice Wenger que ante esta escasez también tenemos nosotros que jerarquizar nuestras necesidades, dado que no todo alcanza para todos, y menos en las cantidades que cada uno quisiera, y dado que no todo alcanza ni siquiera para uno, ¿no? Uno tiene que jerarquizar sus necesidades, saber una determinada cantidad de dinero, ¿sí? ¿Cómo la voy a dividir? ¿A qué lo voy a destinar? Bueno, pues compramos primero aquello que más necesitamos y dejamos al final aquello, ¿sí?, que a lo mejor no tiene otro objetivo más que satisfacer un capricho, pero una necesidad básica. Y todo esto, dice Wenger, bueno, tratando de maximizar la utilidad, ¿sí? Maximizar la utilidad. Y es interesante preguntarnos, bueno, ¿por qué este afán de maximizar la utilidad? Y miren, yo cada vez me convenzo más que entendemos mejor economía si tenemos presente que el problema económico de fondo es la escasez. De veras, esto de un par de años a la fecha, a mí me queda cada vez más claro, ¿no? El problema económico de fondo es la escasez. ¿Cuál es la mejor manera de ir paliando, porque nunca lo vamos a eliminar, ese problema que es la escasez? Bueno, por un lado, por ejemplo, produciendo lo más posible. En la medida en que hay una mayor oferta de bienes y servicios, pues la escasez va siendo menor. Y a su vez, en la medida en que esa oferta de bienes y servicios se puede ofrecer al menor precio posible, porque suponiendo constante el ingreso, a menor precio de las mercancías, mayor consumo de las mismas, a mayor consumo de las mismas, menor escasez para cada quien, ¿sí? Y miren, Bastiat precisamente decía que una buena manera de calificar las políticas económicas del gobierno es respondiendo a la pregunta, ¿y esta política económica cómo va a afectar el bienestar de los consumidores? ¿Sí? Si esta política económica va a tener como consecuencia un mayor bienestar de los consumidores, adelante. Si no va a tener como consecuencia un mayor bienestar de los consumidores, va para atrás.
El caso, por ejemplo, de abrir o cerrar las fronteras del país a las importaciones. Si yo abro las fronteras del país a la importación de mercancías, eso afecta positivamente el bienestar de los consumidores. Más oferta de bienes y servicios, menor precio de los mismos, podemos consumir más, etcétera, etcétera. Si yo cierro las fronteras del país para proteger al productor nacional de la competencia que traen consigo las importaciones, y sí lo estoy protegiendo, ¿sí? Pero eso afecta a los consumidores porque va a haber menor oferta de esos bienes y servicios que no se pueden importar, su precio va a ser mayor, el consumidor va a tener que pagar más por aquello, su nivel de bienestar se va a reducir, etcétera, etcétera. Entonces Bastiat decía que para calificar las políticas económicas, por ejemplo, del gobierno, tendríamos que responder esa pregunta. Bueno, esta política que propone el gobierno, ¿qué efecto va a tener sobre el bienestar de los consumidores? Y a mí se me ocurre que otra manera, por ejemplo, de calificar esas políticas sería, bueno, ¿qué efecto va a tener esta política sobre la escasez? Si la va a agravar, va para atrás. Si nos va a ayudar a paliar, ¿sí?, a minimizar el problema de la escasez, va para adelante, ¿sí? Va para adelante. Por ejemplo, todo aquello que eleve los precios artificialmente, ¿y qué quiere decir artificialmente? Por ejemplo, a través de una política monetaria inflacionaria, pues evidentemente agrava el problema de la escasez. Porque si mi ingreso permanece igual y aumenta el precio de lo que consumo, pues yo voy a consumir menos y mi grado de escasez va a ser mayor, ¿sí? Entonces, una política inflacionaria practicada conscientemente por un banco central, pues algo que se tendría que reprobar. Una política de apertura comercial que genere más competencia en el mercado nacional, que baje los precios de las mercancías y que por lo tanto, ¿sí?, combata más eficazmente la escasez, pues es algo que hay que aplaudir, ¿sí? Bueno, luego viene el capítulo 3, donde Menger presenta su teoría del valor de las mercancías, que clarísimamente es subjetivo, ¿sí? Aquí no hay que confundir las cualidades de las mercancías con el valor de las mercancías. Una aspirina, válgales el comercial, siempre tiene la cualidad de aliviar el dolor de cabeza, pero si a mí no me duele la cabeza, pues no me voy a tomar una aspirina. Y si no me tomo una aspirina y no compro aspirinas, pues lo que quiere decir, lo que estoy manifestando con no comprar aspirinas y no tomar aspirinas, pues es que no las valoro. ¿Y por qué no las valoro? Pues porque no me duele la cabeza. Ahora, el que a mí no me duele la cabeza no quiere decir que las aspirinas pierdan su cualidad para aliviar el dolor de cabeza. Y entonces, ¿por qué si tienen la cualidad de aliviar el dolor de cabeza no te tomas 2 aspirinas? Pues porque no me duele la cabeza. El valor es subjetivo, ¿sí? Y aquí Menger dice una cosa que en su momento subrayé y a mí me parece muy interesante. Dice, a ver, estrictamente hablando, las mercancías no son valiosas. Estrictamente hablando, no valoramos las mercancías, los bienes y servicios. Lo que valoramos es la satisfacción de las necesidades. Y miren, el ejemplo muy claro es esta migración que hubo hace algunos años del radiolocalizador, coloquialmente conocido como Viper, al teléfono celular. ¿Sí? Si nosotros hubiéramos valorado el radiolocalizador como tal, todo el mundo traería ahorita su Viper colgando del cinturón. Pero ¿qué es lo que valoramos? El comunicarnos de manera más eficaz, el satisfacer esa necesidad que tenemos de comunicarnos de manera más eficaz. En el momento en que se inventa algo más eficaz que el Viper, eso más eficaz que vendrían a ser los smartphones, ¿sí?, saca del mercado al Viper. ¿Por qué? Pues porque estrictamente hablando yo no valoro el Viper, sino el servicio que el Viper me da. Y el día en que salga algo más eficaz que esto, cualquier cosa que eso vaya a hacer, pues ya no vamos a valorar esto. Porque estrictamente hablando, como lo dije alguna vez de manera muy gráfica, yo no valoro esto, yo valoro esto, ¿sí? No esto, el comunicarme, ¿sí? Y esto Menger lo deja muy claro, ¿no? Dice, realmente lo que valoramos no son las mercancías, no son los bienes y servicios, sino la satisfacción de las necesidades. Ahora, claro, ¿eso qué supone? Pues que si valoras la satisfacción de la necesidad, de manera derivada tienes que valorar aquello con lo que la satisfaces. Pero en el momento en que aparezca algo más eficaz para satisfacer esa necesidad, dejas de valorar lo viejo y empiezas a valorar lo nuevo. Y esto nos lleva precisamente a otro tema que Menger prácticamente no toca, pero que es muy interesante, que es el del progreso económico y el de lo que Schumpeter llamó el proceso de destrucción creativa, ¿no? A ver, yo he definido al progreso económico
como la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. La capacidad, el poder, la facultad para producir, esto hay que hacerlo, más en contra de la escasez y mejores a favor de la eficacia, bienes y servicios para un mayor número de gente. Pero ¿eso qué supone? Eso supone el proceso de destrucción creativa del que hablaba Schumpeter. ¿Sí? En el mercado, lo bueno sustituye a lo malo, lo mejor sustituye a lo bueno y lo excelente sustituye a lo mejor. Y no nos tocamos el corazón, y ahí está una muestra de que somos egoístas racionales, a la hora de sustituir lo mejor por lo excelente. No nos tocamos el corazón a la hora de hacer esto, ¿no? Simple y sencillamente, si yo hiciera ahorita aquí la pregunta, a ver, ¿quién de ustedes trae ahorita aquí uno de los primeros modelos de BlackBerry o de iPhone que salió en el mercado hace 5, 6, 7, 8, 9, 10 años? Ninguno. La gran mayoría de los que estamos aquí estamos al día. A lo mejor no tenemos el iPhone 5 porque no lo hemos conseguido, ya estamos en lista de espera y nos tenemos que conformar con el 4. Pero en el momento en que me hablen de donde me tienen que hablar, porque ese sí no le voy a hacer la publicidad, ¿sí?, de que ya tienen ahí mi iPhone 5, salgo corriendo por el iPhone 5, ¿no? Lo excelente sustituye a lo mejor. ¿Por qué? Porque lo que me importa no es el numerito 1, 2, 3, 4, iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Lo que me importa es la eficacia al momento de satisfacer esa necesidad, ¿no? Esa necesidad, ¿sí? Bueno, esto es de lo que habla en el capítulo 3 en cuanto a la teoría del valor, ¿sí? Bueno, y todo lo que explica de por qué el valor es subjetivo, por qué hay que distinguir entre las cualidades de los bienes y servicios y la valoración del agente económico, del consumidor, etcétera, etcétera. Luego, en el capítulo número 4, nos habla de la teoría del intercambio, ¿no? Y explica precisamente por qué intercambiamos los seres humanos. Y aquí, bueno, la respuesta que da Menger, basada en la realidad, es que simple y sencillamente el intercambio se basa en una experiencia, en un hecho de la vida real. Intercambiamos en la medida en que aquello que recibo a cambio de lo que doy lo valore más que lo que doy, simple y sencillamente, ¿sí? Y que conforme yo voy recibiendo más de un bien o servicio, su utilidad para mí va bajando, ahí está la ley de la utilidad marginal decreciente, y por lo tanto lo voy valorando cada vez menos, hasta el momento en el cual la utilidad de una unidad adicional va a ser 0, ya no la valoro y hasta ahí llegó mi intercambio, ¿no? Entonces, explicar todo el intercambio en función de las utilidades marginales y de la ley de la utilidad marginal decreciente, ¿no? La ley de la utilidad marginal decreciente, y eso es lo que explica Menger aquí en el capítulo número 4, con lo cual llegamos al capítulo número 5, que es precisamente en el cual estamos ahorita centrando la atención, la teoría del precio. Y miren, de este capítulo llama mucho la atención porque lo que hace Menger es analizar cómo se determinan los precios en 3 tipos de mercado distinto. A ver, el primer caso, cuando hay competencia unilateral de demandantes. Ahora, si hay competencia unilateral de demandantes, necesariamente hay un monopolio por el lado de los oferentes, ¿sí? Y el ejemplo más claro de cómo se determinan los precios en ese tipo de mercado es en una subasta de obras de arte, ¿no? En una subasta de obras de arte hay varios compradores compitiendo entre sí. ¿Cómo compiten entre sí? Pues levantando la mano cada vez que el subastador marca un nuevo precio. Hay competencia entre ellos, ¿sí? Y la oferta, pues es monopólica. Vamos a suponer que se está subastando una de las pinturas originales de Van Gogh de los girasoles. Bueno, Van Gogh pintó más de un cuadro con el tema de los girasoles, pero hasta donde yo sé nunca pintó 2 iguales. Y aunque hubiera pintado 2 iguales, uno tendría que haber sido el original, ¿no? El otro día, no sé por qué se me ocurrió ahí las cosas que piensa uno cuando anda uno de ocioso. ¿Qué pasaría si de pronto se descubre que Leonardo da Vinci pintó otra Gioconda, otra Mona Lisa, prácticamente igual a la que se exhibe hoy en día en el Louvre, ¿no? Bueno, pues sí, pero no sería la original. Una de las dos tendría que haber sido la original, tendría que haber sido la primera. Bueno, ¿y qué pasa si era ambidiestro y las dos las pintó al mismo tiempo? Bueno, ya eso es echarle mucha imaginación al asunto, ¿no? Pero suponiendo que apareciera otra Mona Lisa pintada por Leonardo y que se pudiera comprobar que efectivamente fue pintada por Leonardo, pues una de las dos
tiene que ser la original, y en ese sentido, pues original solamente va a haber una, ¿no? Y ese es el primer mercado que estudia Menger para explicar cómo se determina el precio. Luego viene el segundo caso, en el cual hay competencia unilateral por el lado de los oferentes y monopsonio por el lado de la demanda. ¿Sí? ¿Qué mercado podría ser este? Por ejemplo, el de cierto tipo de armamento. Hay cierto tipo de armamento, por ejemplo, que solamente demanda el ejército, el gobierno, ¿no? Es decir, a lo mejor nosotros tenemos una pistola en la casa, una escopeta, algún arma de fuego, ¿no? Pero yo dudo mucho que alguno de ustedes tenga un tanque de guerra estacionado, sí, afuera de su casa, ¿no? Parece ser que ese tipo de productos, los tanques de guerra, los aviones de guerra, los portaaviones, etcétera, solamente los demanda el gobierno, ¿no? Y ahí también cómo se determina el precio. Y luego, sí, explica Menger cómo se determinan los precios cuando en ambos lados de la cancha hay competencia. Cuando en ambos lados de la cancha hay competencia, cuando hay competencia entre oferentes y cuando hay competencia entre demandantes, como sería, por ejemplo, se me ocurre ahorita el mercado de refrescos, ¿no? En el mercado de refrescos hay competencia por el lado de los oferentes, no sé si toda la que pudiera haber, pero la hay. Hay mucho más competencia, por ejemplo, por el lado de los oferentes en el mercado de los automóviles, y también hay competencia por el lado de los demandantes, ¿no? Y entonces Menger lo que hace aquí es explicar cómo se determinan los precios en cada uno de estos mercados, cómo se llega a eso que los economistas llamamos el precio de equilibrio, ¿sí? Bueno, hasta ahí, si mal no recuerdo, y lo recuerdo porque aquí tengo el separador en esta hoja, llegamos en la última sesión del año pasado. Y siguiendo en este mismo capítulo, el de la teoría de los precios, ¿sí? Menger al final del mismo empieza a hablar de la competencia. Empieza a hablar de la competencia y lo primero que dice es o reflexiona en torno al origen de la competencia, ¿sí? Al origen de la competencia. Y permítanme leer lo que dice Menger al respecto porque es interesante. Dice, el monopolio, concebido como una situación de hecho y no como limitación social de la libre competencia, es pues de ordinario lo más antiguo y primigenio, mientras que la competencia surge solo en una etapa posterior. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo Menger? Al principio fue el monopolio, ¿sí? Como una situación de hecho. Y la competencia es algo que surge en una etapa posterior, ¿sí? Dice, el modo como se desarrolla la competencia a partir del monopolio es un hecho íntimamente relacionado con el progreso de la cultura económica. A ver, déjenme poner un ejemplo. ¿Por qué dice Menger que en el principio era el monopolio? A ver, imagínense ustedes los primeros días de la industria automotriz, mediados del siglo XIX, con la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Los primeros días del mercado automotriz. A ver, sin tener la respuesta cierta, pero ¿ustedes qué creen? Que en ese mercado, el mercado automotriz, en los primeros días de la industria, había muchísima competencia, o más bien había uno o muy poquitos oferentes de automóviles. Pues muy poquitos, ¿no? 2 o 3. De ninguna manera había la competencia que hay hoy en día, ¿no? Claro, a Menger no le tocó ver este fenómeno del automóvil ni de la industria automotriz, y mucho menos ver a lo que esto ha llegado, pero yo creo que este es un buen ejemplo para explicar a qué se refiere Menger cuando dice que en el principio fue el monopolio, que de hecho la oferta de los nuevos bienes y servicios que por primera vez se introducen al mercado, ¿sí?, son monopólicas. Y la competencia es algo que viene posteriormente, ¿no? Algo que viene posteriormente. Y otro hecho que viene a avalar esta idea es precisamente este afán por conceder patentes y marcas, ¿no? ¿Sí? Porque, a ver, si cuando por primera vez se introduce al mercado un nuevo producto, se introduce ya de manera muy competida, hay 5, 10, 15 oferentes distintos del mismo producto, productos sustitutos,
pues ya llegados a ese grado de competencia, pedir para alguien la patente o la marca o el registro de la marca ya no tiene sentido, ¿no? Sobre todo la patente, ¿no? Pero a ver, si yo invento algo que sé que va a satisfacer mejor cierta necesidad y quiero explotar en mi provecho ese producto lo más posible, lo que voy a hacer es ir a patentarlo. Porque la patente, al final de cuentas, lo que otorga es un monopolio por una determinada cantidad de años, pero te está otorgando un monopolio, ¿no? Entonces, todo esto de las patentes es una muestra de lo que está diciendo Menger, ¿no? Es decir, cuando los bienes y servicios se llevan al mercado nuevos, ojo, nuevos bienes y servicios al mercado por primera vez, lo más probable es que esa oferta sea ¿qué? Monopólica, que haya un solo productor de aquello, ¿no? Y luego ya vendrán, pues ve tú a saber si los competidores, pero sí los imitadores, ¿no? Sí los imitadores, ¿sí? Bueno. Ahora, dice Menger, el modo como se desarrolla la competencia a partir del monopolio es un hecho íntimamente relacionado con el progreso de la cultura económica, con el progreso de la cultura económica y también, dicho sea de paso, con un fenómeno económico que genera el monopolio, ¿sí? Poder ofrecer el producto al mayor precio posible, lo cual le permite al oferente obtener una ganancia extraordinaria. Y esa ganancia extraordinaria es la que va a atraer a otros emprendedores a ese mercado. Oye, miren, con este producto se están obteniendo ganancias extraordinarias, ¿sí? Vamos a competir en ese mercado para ver si logramos quedarnos con parte de esas ganancias extraordinarias. Pero hasta qué punto quienes entran a competir a un mercado en el cual por primera vez se ha introducido un producto, hombre, sí terminan compitiendo, eso me queda claro, ¿no? Pero hasta qué punto son imitadores y no verdaderos competidores, ¿no? Miren, yo recuerdo hace muchísimos años un muchacho decía, no, es que yo lo que quiero es competir en el negocio de la comida rápida con McDonald's, Burger King y todas estas. Quiero hacer hamburguesas. Le dije, mira, si tú quieres realmente competir, no les copies. Si les copias y te sale bien la copia y logras diferenciarte de los demás, al final de cuentas las hamburguesas de Burger King sí saben diferentes a las de McDonald's y las de McDonald's sí salen diferentes a las de Wendy's y todas estas, pero al final de cuentas son hamburguesas. Pero si realmente quieres hacerle las competencias, invéntate dentro del segmento de la comida rápida algo nuevo. Algo nuevo, invéntate algo nuevo, ¿sí? Ese es el verdadero empresario, el que inventa mejores maneras de satisfacer las necesidades del ser humano, no al que le copia al otro. Ahora, claro, tú copiándole al otro puede ser todo un exitazo, ¿eh? Y al final de cuentas sacar del mercado al oferente original, pero pues al final de cuentas lo copiaste, mejoraste el producto, le pegaste, los consumidores te prefirieron, te pusiste más abusado que el oferente original y bueno, pues sí le pudiste ganar la partida, ¿no? Pero al final de cuentas le copiaste. No, a ver, invéntate algo distinto a las hamburguesas, que no sean hamburguesas. Ah, pero entonces, ¿qué puede ser? Ah, bueno, pues ahí está todo el chiste. Hay que inventarlo, ¿no? ¿Sí? Para competir, ¿sí? Con aquellos, ¿sí? Bueno, entonces, vuelvo a esto. El modo como se desarrolla la competencia a partir del monopolio es un hecho íntimamente relacionado con el progreso de la cultura económica. Dice, el crecimiento demográfico, el aumento de las necesidades de cada uno de los individuos económicos, su creciente bienestar, obligan a los monopolistas en muchos casos a excluir, incluso cuando se incrementa la producción, a capas cada vez más amplias de la población del disfrute del bien monopolizado, lo que les permite elevar cada vez más su precio. ¿Sí? Claro, a ver, ¿qué condición tiene que cumplir el monopolista para poder cobrar el mayor precio posible de lo que ofrece? No satisfacer toda la demanda. Ese es todo el chiste del monopolio. A ver, ¿cuál es el único chiste del monopolio? Poder ofrecer a un precio mayor del que podría ofrecer si tuviera más competencia en el mercado. Y eso me permite a mi monopolista
generar una ganancia extraordinaria. Pero ¿qué condición tengo yo que cumplir para lograr eso? Ofrecer una cantidad menor a la demandada. Si ustedes recuerdan las grafiquitas del monopolio, pues precisamente aquí es donde se corta el costo marginal con el ingreso marginal, pero ¿dónde queda el precio? Más arriba, con una cantidad ofrecida menor. Porque hay una cosa muy interesante. A ver, nadie, ni siquiera el más poderoso monopolista, puede determinar a la vez el precio al que quiere vender y la cantidad que quiere que le demande. Si yo determino el precio al que quiero vender, debo dejar que sean los consumidores quienes determinen qué cantidad me van a comprar. O la otra, si yo quiero vender tal cantidad, tengo que dejar que sean los consumidores quienes me digan a qué precio están dispuestos a comprarme esa cantidad. Pero no hay un oferente, por más poderoso que sea, que pueda determinar las dos variables. Si determino el precio, suponiendo la gráfica, precios, cantidades, si determino el precio, yo quiero que este sea el precio, entonces ahí me tengo que ir hasta la curva de demanda, de la curva de demanda al eje de las cantidades y ver a ese precio cuál es la cantidad que los consumidores quieren comprar, pero no puedo determinar los dos. La otra, si yo quiero que me demanden esta cantidad, pues me voy sobre el eje de las cantidades, esa cantidad, de ahí me voy a la curva de demanda y de allá al eje de los precios para ver cuál es el precio al cual los consumidores están dispuestos a comprarme aquello, pero no puedo determinar las dos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que el monopolista necesariamente tiene que reducir la oferta, pero esto quiere decir que aumente el precio y que hay gente que va a querer el producto, pero que no va a tener con qué comprarlo. Su problema no va a ser de que no lo quiera, sino de que no puede comprarlo porque su ingreso no le da para pagar ese precio mayor que está cobrando el monopolista, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dice Menger? Y esto ya lo había dicho clarísimamente Adam Smith. Ese precio mayor es el que va a atraer a nuevos oferentes a ese mercado. Ahora, ojo, aquí lo que está suponiendo Menger es que este monopolio no es un monopolio producto de una protección del gobierno que le prohíbe a otros particulares participar en ese mercado. Estamos suponiendo que por primera vez se introduce un nuevo producto al mercado, que por eso la oferta de ese nuevo producto es monopólica, y lo que se está preguntando Menger es ¿cuánto tiempo puede durar ese monopolio? Pues tanto tiempo, el tiempo que tarde un nuevo empresario, emprendedor, en fijarse que ahí se están obteniendo ganancias extraordinarias y en querer aprovechar parte de las mismas. Y si ese monopolista es un monopolista, como le llama Menger, de hecho, porque fue el primero en ofrecer ese producto en el mercado, y ese mercado, ese sector de la actividad económica está abierto a la participación del que quiera, y el que quiera puede participar, tarde o temprano alguien va a acabar participando. De entrada, porque pues tú ya demostraste que sí se puede, ¿no? Tú ya demostraste que sí se puede, ¿sí? Entonces, el mismo precio elevado que cobra el monopolista, que le permite generar utilidades extraordinarias, es el que va a motivar a otros empresarios a participar en ese sector de la actividad económica, ¿no? En pocas palabras, aquí ese empresario es el que está en búsqueda de oportunidades. Pero claro, ese segundo empresario que va a empezar a participar en ese sector de la actividad económica y en ese mercado, tendrá que hacerlo con un bien sustituto, con relación al que en su momento introdujo al mercado por primera vez quien está operando como monopolista en ese sector. Tiene que ser un bien sustituto para competir, ¿no? Porque si no, no tiene sentido. Es decir, tú inventaste la Coca-Cola, veo que en ese mercado del refresco de cola se están obteniendo ganancias extraordinarias, quiero competir contigo, tú tienes la patente de Coca-Cola, pues yo voy a patentar la Pepsi-Cola, y con que le cambie un poquito al sabor y tu bote es rojo y el mío azul, pues ya cumplo con la ley y te puedo hacer la competencia, ¿no? Pero ¿qué supone todo esto? Que ese monopolio es un monopolio, como le dice Menger, de hecho, no un monopolio consecuencia de que el gobierno
te protege a ti de la competencia de los demás y el gobierno no permite que nadie entre a tu mercado, ¿no? Que nadie entre a tu mercado, ¿sí? Entonces, vuelvo. Dice, el crecimiento demográfico, el aumento de las necesidades de cada uno de los individuos económicos, su creciente bienestar obligan a los monopolistas en muchos casos a excluir, incluso cuando se incrementa la producción, a capas cada vez más amplias de la población del disfrute del bien monopolizado, lo que les permite elevar cada vez más sus precios. La sociedad se convierte, por tanto, en un objeto cada vez más favorable para la política de explotación monopolística. ¿Sí? El primer artesano de la especialidad que se quiera, el primer médico, el primer abogado, son personas bien recibidas en cualquier lugar. Y miren los ejemplos que pone Menger de esto que él llama monopolios de hecho. El primer médico, el primer abogado, ¿sí? El primer artesano, son personas bien recibidas en una determinada localidad. Vamos a suponer un pueblo en el cual no hay médico. Llega el primer médico, pues por razones obvias va a ser muy bien recibido. Pero ese primer médico durante algún tiempo va a ser ¿qué? Un monopolista. Y va a poder cobrar por la consulta, ¿sí? Un honorario mayor del que cobraría si a cuadra y media de distancia hubiera otro consultorio con otro médico que le hiciera competencia, ¿no? A esto es a lo que se está refiriendo Menger, ¿no? Cuando por primera vez en un mercado se ofrece algún bien o servicio, eso lo más seguro es que sea monopólico. Por eso dice Menger, es que al principio era el monopolio. Al principio era el monopolio, ¿sí? Inclusive, y lo dice Menger más adelante, es que hay mercados que no dan para más. A ver, imagínense Hamelspringe. Hamelspringe es un pueblito en Alemania, ¿sí? Donde vivían, estoy hablando hace más de 40 años, unas tías abuelas mías, ya las dos fallecieron, ¿sí? Que tenía 1000 habitantes.